nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, toda esta semana de Pascua se habla de nuestro Señor y de su resurrección. En la carta de San Pedro, primera de San Pedro 3, 18, 22, nos dice que Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, a fin de reconciliarnos con Dios. Queridos hermanos, esta muerte de Cristo, esta salvación que Cristo nos mereció por su muerte en la cruz, la confió a su iglesia. En San Mateo 28, 16, 20 dice nuestro Señor, acercándose a los apóstoles, les dijo: se me ha dado toda potestad, todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Mucho contenido en pocas palabras. Todo poder, dice, me fue dado en el cielo y en la tierra. Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Creador del cielo y de la tierra, y por su encarnación como hombre recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús dio su vida, dijimos, para nuestra salvación, y esta salvación la confió única y exclusivamente a la iglesia que él fundó, la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Cristiana Universal, la que empezó con los apóstoles, la que Cristo fundó y ninguna otra. Si alguien después de Cristo funda una disque iglesia, funda su iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Por eso todos estos pobres herejes, es decir, esta gente que sigue sus opiniones personales, da bonitos títulos a sus organizaciones, iglesia fulana, sutana, bonitos títulos, y bien, todas son falsas. Otras dicen, sí, pero hubo apostasía, nosotros venimos a restauración, y bien es falso, porque nuestro Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Apostasía sí hay, pero la apostasía viene de los que se separan de la iglesia madre, que es la iglesia una, santa, católica, apostólica. Y también se dice romana porque San Pedro murió en Roma y dejó lugarteniente el obispo de Roma que llamamos Papa. Es verdad que en la iglesia católica en 2000 años hubo un poco de todo, pero esto nada cambia. Los malos católicos, aunque sean sacerdotes, de todo modo, si no se arrepienten, no se convierten, irán al infierno. Esto es un hecho. Pero hay un pecado que es mucho más grave que los pecados morales, es el pecado de falsificar el Evangelio. San Pablo a los Gálatas 1:8 dice, si alguien os anuncia un Evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Entonces, los que fundan iglesias realmente pecan, hacen pecados de excepcional gravedad. Entonces, nuestro Señor da poder a los apóstoles y dice, vayan, id y predicad, enseñad, bautizad. Vayan. Entonces, los apóstoles, no olvidemos, son sus lugartenientes, sus legados, sus enviados, sus embajadores. Y los apóstoles dejaron lugartenientes antes de ir al cielo, nombraron lugartenientes. Eso es importante saber. Y estos lugartenientes de los apóstoles son los obispos y los presbíteros. El obispo, la palabra obispo viene del griego y significa supervisor. Es el sacerdote mayor, supervisor, dirigente de los demás sacerdotes. Los apóstoles, dije, reciben de Cristo el poder de representarlo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
no dijo mi. San Mateo 16, 18. Jesús dio a los apóstoles el poder de predicar. Acabamos de escucharlo, San Mateo 28, 19. Vayan en todo el mundo y prediquen. El poder de bautizar, muy importante, el poder de bautizar. El poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 23. El poder de consagrar su cuerpo y sangre, San Lucas 22, 19. Los apóstoles dejaron, dije, lugartenientes, que son los obispos y los presbíteros. Los envió por todo el mundo con el cargo de predicar su evangelio en todas partes y bautizar su evangelio. Por eso nadie tiene el derecho de cambiar el evangelio, nadie tiene derecho de predicar otro evangelio. Si predican otro evangelio con otro contenido, ya no es el de Cristo. Y eso es una catástrofe para las personas que piensan seguir a Cristo y no siguen a Cristo. Por ejemplo, todos los que no creen que Cristo es Dios, bien es otro evangelio. Jesús, nuestro Señor, prometió, dije, a sus apóstoles de estar con ellos en su iglesia hasta el fin del mundo. Por lo tanto, los que rechazan la iglesia madre, la católica, y fundan disque iglesias, pecan mortalmente. Por eso que los hermanos les pido en nombre del Señor, cuando estos predicadores de mentiras vienen a tocar a su puerta, a su casa, a su negocio, no recibirlos, no discutir con ellos, no recibir nada de ellos, decirles soy católico, deja en paz. San Juan en su segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice, si alguien viene a ustedes y predica otro evangelio, y bien ni saludarlo ni recibirlo. ¿Por qué? Porque el que lo recibe participa en sus malas obras. Nadie puede cambiar el evangelio, dije, ni los dirigentes de la iglesia, ni los fundadores de sectas. Si esto hacen, pecan gravemente. Por desgracia, hoy estamos en una confusión con el pretexto de reunir todos los discípulos de Cristo, católicos y no católicos, inventaron lo que se llama un ecumenismo, diálogo con todos, pues que quieran recuperarlos, que bueno, pero ponerlos al mismo nivel que la Iglesia Católica, pensar que son casi más o menos iglesias, y bien eso es falso. Es falso porque las sectas no son iglesias verdaderas, son iglesias falsas que llevan las almas más bien a la perdición. Y hoy, por desgracia, muchos sacerdotes en los últimos 50 años, muy mal formados con esas ideas, aleluya, todos hermanos ecuménicos, y los obispos juntan todos los fundadores de sectas en la catedral para rezar con ellos supuestamente, y bien confunden los católicos. Esto es injusto, estas oraciones no valen nada, más bien ofenden a Dios, porque Dios no tiene iglesias. Una persona que tiene una fábrica, por ejemplo, es el dueño, no puede permitir que cualquiera venga a ser dueño de esta fábrica, es imposible. Cristo tiene una iglesia, esta iglesia es una santa católica apostólica, y esta iglesia fue fundada para continuar la obra de Cristo, la obra de redención de las almas. Por lo tanto, no hagamos caso a este ecumenismo ingenuo, irresponsable, que abrió la puerta de los pueblos católicos a todas las herejías y sectas y religiones inventadas por los hombres. Y los hombres de la Iglesia Católica tienen bajo pecado mortal la obligación de decir la verdad. La Iglesia es Cristo continuado. La Iglesia fue instituida, fundada, dejada en la tierra para continuar la obra de salvación de Cristo, comunicar la salvación de Cristo y no otra cosa. Si dan otra finalidad a la iglesia, bien pecan, son infieles. Vayan, prediquen, bauticen, enseñen todo lo que os he dicho, ni más ni menos. Pidamos a Dios misericordia para su iglesia en la parte humana,
sus ministros, sus dirigentes, y recemos también por todos los que están en el error, en falsas iglesias, disque iglesias, más bien sectas, que Dios les dé luz. Y nosotros, queridos hermanos, también vivamos nuestra fe de tal modo que demos ejemplo a esta pobre gente. No seamos esos católicos light, liberales, paganizados en nuestras costumbres. Tenemos que conocer nuestra fe, vivir según nuestra fe y poner en aplicación nuestra fe católica. Vamos a rezar por todos ustedes, por sus familias, por sus enfermos, y también pidamos misericordia de Dios por todos estos afectados, contagiados por esta peste llamado coronavirus. Que Dios tenga piedad de ellos y que dé luz también a los dirigentes de la Iglesia y a las autoridades civiles para que proclamen ayuno y penitencia y conversión. Porque esta peste no es azar, sea lo que sea el origen, no importa, Dios lo permite. Si Dios lo permite, Dios quiere deciros algo: hijos, conviértense. Estamos escupiendo la cara de Dios cada rato por tantos pecados ocultos, personales o públicos, y nadie dice nada. La contagión del pecado es mucho más grave que la contagión del virus, y hasta quieren dar derecho al pecado. Entonces recemos por los dirigentes de la Iglesia y de los estados que hagan penitencia, que proclamen ayuno, penitencia, conversión, y eliminen las leyes malas que ofenden a Dios. Si esto se hace, habrá pronto solución a esto. Pidamos todo esto en nombre del Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.